Contravía. Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Temo que el infierno sea tan largo como el silencio de Dios, que su tiempo esté habitado por el frío de los templos. Temo que el silencio sea silencio afuera de la muerte, que luego del tiempo aún conservemos la memoria. Temo no dormir tampoco en ese sueño eterno y que hasta allí nos siga la desesperación de los relojes. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En este país carecemos de fantasmas. Nosotros somos el espanto. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y si la sangre siguiera siendo sangre después de derramada, mi país sería rojo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y cuando haya un país cuyo presidente sea poeta, todos iremos allá. Iremos con los sentires abiertos para con la mera palabra darle una mano al gobernante. Hilo y tejo el verso con la paciencia de un santo mientras llega la noticia de que un poeta es presidente de algún país. Y entonces haré maletas, empacaré mis versos e iré a hacerle mi ofrenda. ¿Sobreviviré? Me parece que nos están preguntando a los escritores qué estamos pensando sobre lo que sucede. He venido aquí a decirles que cuando a los escritores nos preguntan qué hay que hacer con los derechos humanos, tenemos que tocarnos profundamente. Yo dije que aquí habíamos venido a hablar mierda, porque normalmente a eso es que nos reunimos los escritores, porque ya la gente no nos oye, porque la gente no nos lee, porque nosotros no somos conductores de la ciudadanía. Pero eso no significa que mi criterio, al plantearlo duramente, no arme un abanico de opciones para que por lo menos los que pensamos, y no nos da miedo decir lo que pensamos, le digamos a Colombia que estamos en peligro de una dictadura y que al peligro de una dictadura los derechos humanos serán constreñidos indudablemente. Nosotros hablando mierda y la gente muriéndose. La vejez me ha ido enseñando que las reuniones de escritores son las más conspicuas opciones para poder decir lo que la gran masa no quiere oír. Yo creo que el papel de los intelectuales en un país que tiene una confrontación armada como Colombia, básicamente primero es una responsabilidad con su propio trabajo, comprometerse con rigor con lo que ese intelectual tiene como digamos su interés fundamental, creativo o de reflexión. Pero pienso también que en tiempos de confrontación aguda, como ha pasado siempre a lo largo de la humanidad, los intelectuales tienen el deber de pronunciarse, tienen el deber sobre todo de pensar el conflicto, de traducirlo en conceptos. Un ataque guerrillero, una masacre llevada a cabo por paramilitares, un abuso de autoridad suele también afectar a los sectores más populares de la población, haciendo que se cumpla trágica y perversamente aquello de al caído caerle. Me parece un precedente bastante significativo que dos tipos de voces, las voces de la academia por una parte y las voces de los escritores, artistas por otro, valga decir, narradores y poetas, hayan tratado de juntarse para analizar
lo que está pasando en Colombia en materia de promoción, observancia y defensa de los derechos humanos. La sola idea de que había derechos humanos fue revolucionaria y escandalosa. No era fácil asimilar que un ser humano, por el solo hecho de serlo, tuviera derechos. El maltrato recurrente al que se ven sometidas, el menosprecio, la discriminación, las dificultades cotidianas y la impunidad hacen que los afectados por cualquier tipo de violencia se desanimen en el camino de obtener reparaciones y juicios justos. Fueron 22, dice la crónica, 17 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 63 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas, apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada. Lista en mano, se sacan campesinos de sus casas y son ejecutados en las plazas de los pueblos por los unos o los otros, por el presunto delito de estar apoyando, así sea con un vaso de agua, a los otros o a los unos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, el Choco es nuestra tierra y por ella estamos luchando. Desde el año 2000, según la Organización Indígena de Colombia, se ha asesinado en promedio un indígena por semana, llegando a totalizarse 357. Llevo sangre de país, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Las víctimas que ha estado cobrando y que seguirá cobrando la práctica de esta política, que convierte la ética en soplonería colectiva, es de consecuencias todavía imprevisibles. E incluye uno de los capítulos esenciales de la violación de los derechos humanos. Introduce en las costumbres sociales de Colombia una práctica perversa, no de la solidaridad, sino una moral patriótica inventada desde parámetros que, antes que atenuar la intensidad del conflicto, la intensifican. Yamí Amad me sorprendió mucho con sus declaraciones, pues dijo que el problema de los noticieros fundamentalmente no era la forma en que desarrollaban las noticias, sino que en Colombia existía una doble censura de prensa. Una de parte de los medios de las oficinas del Estado. En ese momento se estaba planteando las investigaciones sobre lo de Cajamarca y lo de Guaitarilla. ¿Qué pasó en Cajamarca? ¿Quién supo realmente qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo? Bueno, la policía te bloquea, el ejército te bloquea, el Ministerio de Defensa te bloquea. Los periodistas investigan, los periodistas denuncian o transmiten la denuncia de un familiar de los muchachos muertos de que fueron sacados de la casa por el ejército y que los remató o los ejecutó. ¿Qué hace el Ministro de Defensa y el Presidente de la República? Eso no es cierto. Pero también hablaba de algo que era la inmensa capacidad de los periodistas colombianos de autocensurarse. Ya no por el poder de los medios, sino en defensa de su propia vida o en defensa de su seguridad personal.
A mí me parece que en Colombia hay una gran libertad de expresión. Aquí se puede escribir casi cualquier cosa. Que no maten a usted, pero por cada periodista que matan, hay 1000 periodistas diciendo cosas fuertes contra el sistema. Esa es una discusión. Yo creo que hay razón, o tienen razón quienes sostienen que en Colombia hay unas libertades formales de expresión. Pero nos encontramos con un hecho que sí es preocupante. Y es la amenaza constante que pesa sobre quienes ejercemos el oficio de la información o de la opinión en los medios de comunicación. Sin duda somos periodistas, somos informadores, somos comunicadores autocensurados. Richard, un camarógrafo de Caracol Televisión, que como en el año, ¿qué sería eso?, 97, 98, estaba filmando un asalto de los militares hacia la población civil. Y cuando los militares se dieron cuenta de que Richard los estaba filmando, vinieron a atropellarlo, a quererle quitar su cámara, él la abrazó, lo patearon, en fin. A partir de ahí, le tocó estar huyendo por toda Colombia durante un año, 3 atentados, una vez se les tiró de un taxi y por último un comité de solidaridad lo sacó de Colombia. En el mapa, en la geografía política del país, dependiendo de las regiones y las regiones relacionadas con el conflicto armado, hablar, pensar y denunciar es un delito y es una sospecha que está muy relacionado con los actores armados, la guerrilla o los paramilitares, los narcotraficantes, pero también el ejército. El Estado no ha podido convencernos a los colombianos ni a la comunidad internacional de su participación en la violación de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad, el de opinión y de información. Gran parte de las capturas masivas en que han acabado. Muchos de esos sospechosos, de esos presuntos guerrilleros, pues han sido liberados por los jueces, pero con un agravante. Esas personas que han sido capturadas como presuntos subversivos y que la Fiscalía no ha encontrado méritos para abrirles un proceso, de alguna manera salen ya señalados con una especie de lápida, sobre todo pensando en los extremos en que se mueve este conflicto. Un ejemplo patético acaba de suceder en Arauca, cuando 3 sindicalistas fueron allanados en sus casas, sacados con las manos en alto y ejecutados sumariamente, mientras se decía que habían recibido a la fuerza pública a balazo limpio, declaración oficial que ante el cotejo con testigos fue desestimada por la Fiscalía, que ordenó la prisión de los victimarios. Es riesgoso, por ejemplo, que el Estado, y más concretamente un gobierno en particular, comience a exigir el acatamiento de ciertas doctrinas o a estigmatizar ciertas formas de disenso, llamándolos, por ejemplo, el juego de palabras patriotas a patrias. Es un juego un poco peligroso porque puede fácilmente llevar a la sociedad a una polaridad política innecesaria y muy poco democrática. En una época electoral, lista en mano, se eliminó a los líderes populares
que a pesar de pertenecer a la izquierda tomaron el camino institucional y allí cayeron Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez. Antes se había eliminado lista en mano a todo un partido político, la Unión Patriótica, que abandonando su simpatía por la lucha armada, se incorporó a los cauces institucionales y en menos de 3 años sufrió la baja de 3.000 militantes en un genocidio político sin antecedentes. Las exclusiones son cotidianas. Aquí tenemos las sociedades individuales, de los míos y mi gente y mi pedazo de ciudad, o lo que también nos gusta llamar odiosamente las gentes de bien, porque el resto que no está metido allí serán las gentes de mal. Esa es la exclusión de la sociedad civil. El lenguaje, paradójicamente, puede servir para ignorar al otro, ¿sí? Para silenciarlo al momento de hablar de él, porque llegamos desde un cierto lugar, siempre hablamos desde un lugar y definimos al otro, y entonces el primer derecho que me parece que atacamos a través del lenguaje es el derecho a la diferencia. Entonces, al ponerle un nombre al otro, entonces inmediatamente lo definimos y en ese sentido lo creamos. Me opondría a todo aquel que quisiera monopolizar el concepto de democracia y usarlo como adjetivo, por ejemplo, para una política de seguridad o para una política de agresión o de subversión, que quisiera deslegitimar las otras alternativas políticas. La democracia no le pertenece a ninguna bandera política, la democracia es una forma de concertación de diferentes banderas políticas y de hacer posible la vida en común. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor. El tema del Estado en Colombia, que es visto externo a la sociedad civil, casi una corporación privada con privilegios propios de ella. Los ciudadanos no se incluyen en la idea de Estado y tampoco se encuentran todos en lo que es sociedad civil, que es la construcción que debemos hacer, construir sociedad civil en Colombia. La política del silencio es una estrategia más peligrosa en tanto más oculta es, ¿no? No solamente por la bien conocida censura que se establece al momento de hablar de diferentes cosas, sino porque cuando te dejan hablar hay una manera del silencio que es más angustiosa, y es cuando no llamamos las cosas por su nombre, ¿no? Entonces es cuando llamamos guerra una invasión, ¿no? Es cuando llamamos terroristas a unos y a otros no, es cuando llamamos sociedad civil a una cosa que no es sociedad civil, y entonces hay un silencio sistemático en el que el lenguaje cumple un papel, ¿no? La contradicción del presidente Uribe está exactamente en que se piensa que puede ganar la guerra desde el punto de vista verbal. Pero se está negociando con los paras y luego podría producirse un proceso de paz con las FARC y con los helenos. Lo que vendría para Colombia es como si se abriesen las cortinas de la realidad colombiana. Es decir, que el conflicto que existe está ocultando para el pueblo colombiano, es decir, para esos 4 o 5 millones que votaron por Uribe, la realidad del país. Y la realidad del país es lo que sucedió con el debate electoral reciente en Bogotá. Unos hablaban que el problema de Bogotá era un problema de las vías, del Transmilenio, etcétera, y otros hablaban de que Bogotá era una ciudad que reflejaba lo que es el país, de una necesidad de una política social, porque el real conflicto del país de Colombia es claro. Este es un país significativamente en el cual hay un profundo desequilibrio social, y lo que tenemos que decir es muy claro: los ricos en la guerra o en la paz ganan mucho dinero, acrecientan sus dineros y sus capitales. Y en la paz y en la guerra, quienes
siguen siendo más pobres y se hunden en la pobreza son los pobres. Y ese es el real conflicto de este país. Cuando se termine la guerra vendrá el posconflicto y el posconflicto tendrá que resolver el real problema de Colombia, que es fundamental un conflicto social, que tiene que ver con la educación, con el empleo, que tiene que ver con la calidad de la vida, etc. Y eso puede suceder en 6, 8 o 10 años después de la reelección o no la reelección, pero eso tendrá que discutirlo el país. Yo pienso que el intelectual tiene que cumplir una labor intermedia. No es un partidista, no es un militante, no es un ideólogo, no debe ser alguien que simplemente se mete en la trinchera política. El intelectual tiene una cierta obligación ética con el saber, con la mirada crítica y cierta toma de distancia necesaria con los discursos políticos que emergen así en la vida social. Pero al mismo tiempo también el intelectual debe estar al servicio de su contexto, debe ser receptivo, debe ser capaz de traducir problemas en variables conceptuales, en teorías, debe ser capaz de analizar los discursos que circulan y ver su nivel de coherencia, su corrección moral, política, teórica, lógica. El intelectual tiene una función intermedia entre el simple partidista y ese intelectual distante, científico, que no se compromete con la realidad. Es muy difícil, paradójicamente, que un intelectual pueda incidir en la conciencia sobre los derechos humanos en una sociedad a la que precisamente estos le han sido negados, fundamentalmente, porque donde hay una población analfabeta, donde hay una población que está luchando por la supervivencia, pues digamos que el mensaje no alcanza a llegar hasta allá. Yo creo que tiene que, de alguna manera, contentarse con incidir en pequeños grupos que a su vez estén trabajando en cosas muy concretas para transformar esas realidades sociales y digamos entrar en un diálogo abierto con sociólogos, con psicólogos, con la misma gente que está en la política, con los estudiantes universitarios. O sea, de verdad que yo pienso que la palabra diálogo tan manoseada es una cosa muy importante en momentos de conflicto y es lo que viene finalmente a incidir en la vida de los, digamos, de los desposeídos.